trabajo, Maxi, ese habría que arreglarlo con fibra de vidrio. Sí, porque en un lado tenía así un cuadrado que le faltaba en un lado. Entonces, ponte tú aquí tienes una malla de acero, y esta mallita de acero, finalmente tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes el corte, que ya lo limpiaste, le sacaste la pintura, y le vas a poner trocitos pequeños, cruzados así en forma perpendicular al tajo. O sea, como que estuvieras haciendo una escalera. Tienes una línea y le vas poniendo unos pedacitos pequeños cruzaditos para que generen como una costura. Le pones el cautín, lo mantienes un ratito, pues te puedes ayudar con otra paletita para empujarlo. Con los dedos. Sin hacer fuerza, no, con los dedos te más fuerza. Sin hacer fuerza, sino que permitiendo que el calor de la mallita funda el plástico y se vaya incrustando. Y después con el mismo cautín tú le vas haciendo un relleno. ¿Ya? Ahora, a veces se incrustan mallas muy grandes. Cuesta que se incrusten. Algunos maestros las calientan, las dejan incandescentes y las meten más rápido. ¿Ya? Sí, podría resultar bien, pero de la otra forma que es un trabajo más fino, con más detalle, más detallista. Tú podrías calentar y incrustarla de un viaje. El ideal es que sean pequeños trocitos para que no dañen tanto el plástico. Si la abertura es muy grande, bueno, ideal es trabajar con fibra, que ya vamos a ver cómo se prepara la fibra. ¿Ya? Perfecto. Es reparar con fibra de vidrio, lo puedes reparar tal vez hacer con unas plaquitas de aluminio, hacer un sándwich y lo reparar, hacer un truco, o con pegamento. ¿Ya? Entonces, para la reparación de los termoplásticos podemos hacerlo por soldadura homogénea con malla metálica o con plástico, pero que sea del mismo tipo, con agregarle plástico de la misma clase. ¿Cómo vamos a trabajar con malla metálica? Primero, si tú tienes un corte acá, por ejemplo un cortecito, primero tienes que sacar la pintura, porque si tú tratas de incrustar una malla y no tiene pintura, la malla no se va a incrustar porque va a estar contaminado con pintura. Y primero tienes que despinturar. Es lo que ustedes hicieron ahí con el parachoque, con el vehículo que está ahí. ¿Ya? Entonces sacas la pintura, dejas el plástico vivito, solo plástico, y ahí recién tú puedes empezar a trabajar con él. Obviamente que tienes que limpiar, desengrasar, sacar la pintura, dejar lo más limpiecito posible para que el plástico no esté contaminado. Segundo, según el tipo de plástico, tú puedes ocupar, y según el espesor del plástico, tú puedes ocupar una malla de acero o una malla de aluminio. ¿Ya? La malla de acero para un plástico que sea más grueso, y la malla de aluminio para un plástico más delgadito. ¿Por qué? Como por ejemplo, reparación de un espejo, un carenado, un espejo, que son unos plásticos muy delgaditos. La malla de aluminio, tú cortas pequeños trocitos de aluminio, le pones el cautín encima, se calienta rápidamente, pero también se enfría rápidamente. ¿Ya? La malla de acero, como se demora más en disipar esta malla de acero se demora más en disipar el calor, con un plástico muy delicado, tú calientas la malla de acero, tiende a deformarla, a calentarla mucho. Tiene que ser de aluminio. Para un plástico delgadito ideal, y pequeños trocitos. ¿Ya? Pequeños trocitos, porque si tú pones un trozo muy grande, tú estás con el cautín encima, calientas un lado, se levanta en el otro. Calienta acá, se levanta en el otro. Entonces el ideal es hacer pequeños cortecitos. Voy a cortar uno para que lo vean. Plástico, un termoestable, que el termoplástico tú lo puedes trabajar con calor. ¿Ya? Con pistola de calor, con cautín. Y el termoestable no lo puedes preparar con calor porque no reacciona al calor. Perdón. Termoestable. Ese es como... Pero tiene que ser del mismo tipo. ¿Ya? O sea, dentro de los plásticos... Dentro de los termoplásticos, tú tienes polipropileno, poliamida, ABS, ¿ya? Esos son los más comunes, los más usados. Tienes más, policarbonato. ¿Y se ve la diferencia entre uno y otro? Sí, se nota la diferencia. Por ejemplo, el ABS es como más quebradizo. ¿Ya? Es más duro, más quebradizo. El más flexible dentro de los plásticos es el polipropileno, que generalmente se utiliza mucho en los parachoques. ¿Ya? Que es mucho más flexible que, por ejemplo, voy a buscar una pista. ¿Ya? Y
tú le pasas una tisita, lo limpias y dice ABC. ¿Ya? ABS. A ver, En todo caso. Los más usados son generalmente este. ¿Ya? El polipropileno es mucho más flexible y se ocupa en los parachoques porque obviamente el parachoque está expuesto a golpes. Entonces tiene que absorber golpes. Si yo hago un parachoque de esto, se quiebra inmediatamente. Tiene una pequeña deformación, pero llega un momento que se quiebra. Cae el pedazo. ¡Pum! ¿Ya? Salta más que nada. Ahora, ¿qué pasaría si un tipo le pone parachoques de ABS a un auto? Sería un buen negocio para el que vende parachoques, pues pasarían todos quebrados. No absorbería un impacto que se deforme, como por ejemplo tu parachoque blanco, que se deformó, si tú lo calientas, ¡pum! Vuelve fácilmente a la forma. O te chocan, se hunde, después ¡pum! Vuelve. Esta vez no le pasa eso. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera reparar, en vez de una malla metálica acá, con plástico, primero tendría que hacer una barrita de plástico de ABS, porque es ABS. Esa barrita de plástico tendría que ir sin pintura, limpia y desencasada. Y esa barrita de plástico yo la podría poner, hacerle un biselito, también preparar acá la superficie, hacer un biselado y con la pistola de calor irla fundiendo suavecito, cosa que se vaya incrustando. Por aquí hay un parche hecho así con plástico. me gusta. ¿Bien? Entonces yo puedo arreglar el tablero del auto. Hay que ver de qué material es, de qué plástico es. Y ocupar el mismo plástico. O tal vez una resina. También. ¿Cachai? O un pegamento. Porque uno se me... De polipropileno, de poliamida, de policarbonato, te venden barritas. De hecho yo tengo esas barritas que son precisamente muy delgaditas, vienen limpiecitas, y tú la pones la barrita así, le empiezas a calentar el extremo y la empiezas a incrustar y te queda un parche espectacular. No las encontré, por eso no las traje. Compré otras barritas y se perdieron. Mercado Libre me devuelve la plata. Entonces generalmente esas barritas aparecen en Mercado Libre y te las ofrecen, pero cuesta mucho que lleguen. Si desaparecen siempre, nunca llegan. Hacer como una costura, poner perpendicular al corte y poniendo los trocitos de ¿cómo que se llama? De mallita. Ahora, si yo tengo un parachoque, ahí, mira almendra, y este parachoque tiene un corte, mira Iván, Sí, no, pero un poquito, vamos a obligar. tiene un corte, mira Sergio, el parachoque tiene un corte, una rajadura, pum, llega hasta ahí, se rajó, ¿ya? Se cortó el parachoque y se rajó. ¿Qué es lo que se sugiere? Antes de empezar a hacer la reparación, obviamente que despinturar, limpiar todo lo que tú quieras, pero se recomienda que en este extremo, con una broquita de unos 3-4 milímetros, le hagas una perforación acá. ¿Tú? ¿Para qué? Para que la tensión que genera esa rajadura no siga tratando de bajar más el parachoque. ¿Ya? Entonces aquí tú liberas la tensión y bueno, y luego empiezas a hacer la reparación con las mallitas, y mallita, tan, ¿ya? Como gusto. Como puntos. Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿y la reparación la hago por fuera o por dentro? Hay algunos machos que la hacen por dentro y por fuera le pasan un poquito de cautín caliente y derriten el plástico. Por fuera. ¿Por qué? Porque si en algún momento se te apoyan en el auto y la reparación está por dentro, se podría abrir. En cambio, si la reparación está por fuera, no se abre. Por ejemplo, este hoyo, ¿se puede reparar? Sí. Ideal para reparar esto con fibra. Porque si no, la fibra de vidrio se agarra en cualquier cosa. Se agarra en una aplicación de malla, con aplicación de plástico, siempre y cuando sea el mismo plástico de tu parachoque. Si tú, por ejemplo, no tienes un parachoque igual a este que te podría servir de donante, tienes que mirar del mismo modelo, misma marca, qué plástico es, buscar acá atrás y ir a ver si hay algún otro de los parachoques que tenga el mismo código. Si tiene el mismo código, sacas y lo utilizas. La desarmaduría. ¿Ya? Mejor te sale más barato comprar parachoques con el auto. Depende del precio.
Si es muy barato, sí. Si es muy caro, no. Por ejemplo, el parachoques Maxi, que está horrible y asqueroso, y ese parachoques habría que primero averiguar cuánto vale el nuevo. Porque ahí vas a gastar mucho material en repararlo. Tú lo puedes reparar, pero ahí tendrías que usar... No era Saipo. No, ahí tendrías que ocupar fibra de vidrio. Fuera por dentro, se recomienda por fuera, porque si tienes algún empujón, esto va a tener resistencia al empujón. Si lo haces por dentro, podría abrirse. ¿Ya? Si tienes... Hasta un leve toponcito se puede abrir. Sí, se podría abrir, sí. Y se recomienda, bueno, estas barritas tampoco tienen que ser tan cortitas, tienen un poquito largas, tampoco ni muy largas ni muy cortas, ¿sabes? Para que produzcan primero... No, pues es como... Punto. Por decirlo, es como pasar para el lado como 2 milímetros. Más o menos un poquito más para que afirme. Claro, tú puedes decir, no, pero es que yo le pongo una malla grande. Sí, la malla grande tenés que calentarla mucho para que entre todo juntas. No, pues sí, en cambio, esta, si lo vas a hacer con un cautín, le pones el cautín, entra de una. Vas haciendo pequeñas suturas. Pero es que el maestro lo calienta con el soplete de oxacetileno y la pone. Va mucho más rápido. Sí, también. Pero queda más, mejor hecho así, más fino. ¿Ya? Ahora, si el soplete de oxacetileno está muy fuerte la llama, te puede hasta derretir la malla. Wow. La deja incandescente y demasiado caliente. Es rápido, es rápido. ¿Qué temperatura? Más detallista esto, más detallista. ¿Qué temperatura recomienda para el cautín más o menos? Es que el cautín... Yo me tomo una Cautín. ¿Qué es un cautín de 100 watts? No sé qué temperatura tendrá, pero con un cautín de 100 watts trabajáis. Un cautín de 60 watts igual te demoras un poquito más. Ayer pasé, me Ay, ay, fui Te demora más porque en el fondo se demora más en calentar. ¿Con 100 andaría Con bien? 100 watts andáis súper bien. Perfecto. Bueno, si tú me dices, oye, ¿sabéis qué? Yo este tajo, yo lo quiero reparar con plástico. Parachoque, el mismo parachoque. El Sergio dice, yo no quiero trabajar con malla, yo le quiero poner plástico para que quede, pero maravilloso. Ya, pues tenéis la rajadura, perdón, el corte. Y primero acuérdate que tienes que hacer un hoyito acá en el extremo, ahí, pum, con una broca de 3 milímetros, para evitar que este corte siga avanzando. Ojo, que cuando tú vas a reparar un parabrisas, que vas a rayar el tiro. El parabrisas, si tú tienes un piquete acá, ¡pim!, te cae una piedra. Y se empieza a correr. ¿Te has fijado que empieza a avanzar? Cambia la temperatura, empieza a avanzar. ¿Qué es lo que hacen los reparadores de vidrio? Primero lo limpian y perforan acá. Un corte, sea en un parachoque plástico, sea en un parabrisas, tú le haces un hoyito donde termina el corte para liberar la tensión y que esto no siga avanzando, ¿ya? Y bueno, y en el parachoque le haces un hoyito con una broquita de un diámetro de más o menos 3 milímetros, ¿ya? Un hoyito chiquito y luego empiezas a hacer el procedimiento, ya. Si por ejemplo Sergio me dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero repararlo con metal, yo lo quiero reparar con plástico porque yo soy chorro. Ya, primero tendría que averiguar qué tipo de plástico es este. Y como les comentaba, detrás de los plásticos sale el material. A ver, ¿qué material es este? ABS. Este es un plástico ABS que generalmente ocupan las motos para los carenados, que es como quebradizo. Entonces, Sergio, si tú quieres reparar esto con plástico, tienes que tener un plástico ABS para que sea compatible con este que es ABS, ¿ya? Porque si no, no se pegan, no juntan. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, obviamente, que limpiar este corte que tienes acá, biselarlo. ¿Qué significa biselarlo? Hacer un corte así, como una V, ¿ya? Una V con una broquita aquí, le haces un corte como una V, lo agrandas. Voy a agrandar este corte, lo voy a agrandar así, pero biselado. Vamos ahí. Como el que ocupas para soldar fierro. Correcto. Ahí. Hago como una V corta, ¿ya? Luego preparo mi barrita, si este es, supongamos que este es polipropileno. Así vienen los códigos entre como signo menor que mayor que, vienen los códigos entre medio. Si yo preparo, si yo sé que este es polipropileno, generalmente son mezclas. Puede ser polipropileno más PA o polipropileno y otra parte con un poquito de ABS, ¿no? Generalmente viene mezclado. Yo tendría que buscar un plástico que sea de la misma calidad. Tendría que ser PP el plástico que yo lo voy a agregar para que sea compatible.
preparo una barrita flaquita, le saco la pintura, la limpio, le hago un pequeño biselito acá y la pongo perpendicular al corte, así, y la empiezo a calentar con la pistola de color. Ahí, justo en el borde, ideal que tenga un reductor como este, para que el calor salga dirigido solamente, mira Juan, solamente el calor salga dirigido solamente acá a la barrita que yo estoy derritiendo. Entonces, pongo la barrita perpendicular y le empiezo a calentar la puntita y le empiezo a apretar para que se vaya metiendo ahí en la, o acá, ahí, se vaya metiendo en el tajo. Eso se incrusta en el tajo con el calor, lo vas empujando, se incrusta y queda pero impecable. Claro, después igual le puedes pasar un poquito, un palito por arriba, una barrita por arriba mientras esté calentito para que lo puedas dejar como si estuvieras esparciendo una mantequilla. Y ese parche queda muy bueno. Ya, entonces teníamos esto, reparación, soldadura homogénea con aplicación de malla metálica, que puede ser malla de acero o malla de aluminio. Tiene aplicación de plástico, que tiene que ser compatible. Y pegamentos, hay un montón de pegamentos para reparar plástico, que son como parches curitas grandes. ¿Qué se recomienda? Cuando tú haces una reparación, por ejemplo esto, por detrás tratar de ponerle un refuerzo, que puede ser un pegamento, un parche, y así esta reparación te queda pero eterna. Este también de repente poner un refuercito por detrás, si no lo haces no importa, pero si le pones un refuercito queda mejor. ¿Ya? Los pegamentos, hay un montón de pegamentos. Sika tiene 3M, tiene un montón de elementos de reparación para parachoques, que son parches que tú los pegas y le agregas un poco de pegamento por arriba, pegamento por atrás. Hay montones. ¿Qué otra forma más? Por ejemplo, si aquí tú tienes un pequeño corte, tú le podrías poner la gotita, aquí, echarle la gotita, y a la gotita le pones bicarbonato y inmediatamente esa gotita se cristaliza y te rellena, porque la gotita no rellena, la gotita pega solamente en espacios y cortes que son muy precisos. Pero si tú tienes un espacio que no está tan preciso, un corte que no está tan preciso, tienes la gotita y bicarbonato encima y te queda cristalizado y después lo lijas y queda impecable. Para uno de estos a veces, impecable porque a veces es duro y la gotita queda igual como cristalizado, queda duro. Entonces si te de repente tú pones un cortecito así, feo, lo limpias, le sacas la pintura, lo biselas un poquito, le echas la gotita y bicarbonato y te queda un cristalizado y que te pega la mano. Eso es otra forma. La acetona. ¿Conocen la acetona, no? ¿Conocen la acetona? Ni idea, ¿qué es lo que es? No? ¿Qué es lo que es? La acetona es un producto que se ocupa la mujer para sacarse la pintura de las uñas. Ah, ya. Ah, eso es como un solvente. ¿Cómo está? La acetona ataca el plástico ABS y lo disuelve. Si yo le pongo acetona a esto, y le pongo un buen rato la acetona aquí, se lo empieza a comer, lo empieza a deshacer. ¿Ya? Entonces la acetona me podría servir para pegar plástico ABS. O sea, si tengo una aleta quebraca, podría ponerle acetona en un borde y en el otro y después lo junto. Lo mantengo un buen rato y se pega, porque la acetona deshace el plástico ABS. ¿Ya? Ahora, si yo acá en un pocillo corto pedacitos, trocitos de ABS, lo meto en un pocillito con acetona, voy a hacer una pastita, una pasturri. Luego un corte acá, le pongo acetona y le puedo agregar hasta esa pastita de ABS derretido, disuelto. A ver si mañana hacemos esa cosa, para que lo vean así rapidito. Para que vean que funciona. Tiene que hacerlo cuando no es vertido rojo. Entonces, no es vertido calizó. la acetona se come a la ABS. O sea, si tú dices, oye, aquí voy a echar esta acetona en un envase de ABS, se lo como. Fibra de vidrio, que es esto que tienen acá, que ya está cristalizado. Aquí tú tienes una fibra de vidrio que se secó y se quedó pegada a la brocha. ¿Ya? Tú puedes buscar la tela y el mat. Tú tienes distintos componentes y distintos tipos de materiales. Tienes el MAT 450 que es bastante tosco, tienes el 400 que es más tosco, tienes el 300 que es más tosco todavía. Y bueno, y tienes ya después las telas que se empiezan a poner más bonitas, la tela 600, la 650 y terminas finalmente con unas telas que prácticamente parecen casi fibra de carbono, que son muy bonitas, especiales para hacer trabajos con más detalle. Bueno, la que más se usa es esta, que es la más barata. ¿Ya? Y se compra así por bolsa. Este es 1 kilo.
comprar un kilo. ¿Ya? Por fuerza. Entonces, ¿Cuánto da un kilo de esa? como 25 lucas. ¿Qué es lo que es la resina? La resina 2,4, que es una resina poliéster. El peróxido, que es el acelerante o catalizador, y el cobalto, que es el catalizador, y el cobalto, que es el acelerante para que acelere el secado. ¿Ya? Todo esto va en una proporción, tiene una relación de acuerdo a la cantidad de resina que tú ocupas. Igual que la masilla, que tú tienes que poner, no sé, un 3% de catalizador, acá también trabaja más o menos al 2%. ¿Ya? Entonces, tú primero tienes un corte, por ejemplo, esto que está acá. Imagínate que tú quisieras taparte este huequereque que está aquí, este hoyito. Quisieras taparte este hoyito que está aquí. ¿Ya? Y tú dices, ¿sabes qué? Lo voy a reparar con fibra de vidrio. Primero tienes que limpiar, luego tienes que generar el anclaje de la fibra. ¿Cómo lo hago? Lo rebajo. ¿Para qué? Para que la fibra no quede encima, sino que quede a nivel. Rebajo. Igual yo después voy a poner un refuerzo por atrás. Eso voy a poner por adelante y por atrás. Y me va a quedar, pero perfecto. Entonces, como este va a ir en el exterior, yo lo voy a rebajar un poquito para que no me sobresalga la fibra y quede a nivel de parachoque. Limpio. ¿Y qué es lo que puedo hacer para darle más anclaje a la resina? Perforar. Hoyitos. Entonces, a este tajito agarro una broquita, le hago hoyitos. ¿Ya? Una broquita. ¿Para qué? Para que la resina entre ahí y se agarre. Pero si la pongo acá encima, puedo correr el riesgo de que quede encima y no tenga buen anclaje. Entonces yo la estoy ayudando a un anclaje con esto, hoyito. ¿Ya? Listo, limpié, rebajé y ahora me toca preparar la fibra. ¿Cómo preparo la fibra? Primero voy a preparar trocitos que me sirvan para esta reparación. Y voy a preparar trocitos pequeños, un poquito más grande, y al final voy a terminar con uno grande que cubra todo. Voy a hacer una torta de trocitos de cemat, de fibra. ¿Ya? Y la torta va a comenzar con uno muy delgadito, otro un poquito más grueso, otro un poquito más grueso, y al final uno grande va a tapar todo. ¡Pam! En el fondo voy a hacer como una lasaña. Va a ser una lasaña de tela, o en este caso el MAT 450. ¿Ya? ¿Qué otro truco más hay que no se nos enseña? Esta cosa pica, porque es fibra de vidrio, son hilos de vidrio. ¿Ya? Por lo tanto hay que trabajarlo con Guante. lentes, guantes. Ya, luego esto se va a hacer la misma resina de la masilla, poliéster. En un ratito va a estar todo esto pasado. Ah, bueno. Bueno, No, se imagino. ya, entonces, al 2%, chuta, ¿cómo voy a calcular el 2%? Bueno, los que fabrican esta resina te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, Una tapita. para 100 ml, para 100 gramos, que más o menos es el equivalente a 100 ml, no exacto. Oye, ¿sabes qué? Oye, para 100 gramos o 100 ml de resina, ponle 40 gotas, con gotas, porque tú no vayas a estar con balanza, ni vayas a estar echándole 40 gotas. Un gotero. No, con esto mismo, 40 gotitas de peróxido o catalizador. Peróxido. Eso es lo que te recomienda el fabricante, ¿sabes? Que es más o menos el equivalente al 2%. Y 3 gotas de cobalto, que es el acelerante. ¿Ya? Eso es lo que te sugiere y te recomienda el gallo que fabricó que se llama Plastiquímica. ¿Cuánto? 100 ml, los 100 ml los vas a poner en un vasito, que lo voy a buscar. Listo, dejo mi lámina. Esta es la resina, la P4, una resina poliéster que es muy fuerte y es muy parecida. Es muy parecida a
Chicos, truco. ¿Ya? Yo voy a ocupar y voy a revelar este pequeño corte que está acá. Vamos a suponer que vamos a reparar este corte pequeño. Voy a buscar una pizza. Este corte pequeño que está acá. Voy a cortar trocitos pequeños, trocitos más grandes que se vayan metiendo dentro de la reparación. Y los últimos van a ser más grandes para que cubran el resto. O sea, voy a partir así. Uno pequeñito, uno grande, uno grande, y el último esto, ¿ya? Chiquitito y que vaya metidito ahí en el tajo, del largo. Si yo tengo esa cosita ahí, voy a cortar unos chiquititos, unos flaquitos. De aquí voy a sacar dos. Uno flaquito, uno un poquito más ancho, uno un poquito más ancho y al final uno más ancho. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer con el más flaquito y con todos en realidad? Yo voy a abrir esta fibra y la voy a separar. Miren. ¿Qué es lo que hace generalmente? Agarra la fibra y la pone. ¡Pum! Es poco flexible. En cambio, si te queda muy flexible, muy fácil de manipular y de instalar. Entonces tú preparas tu resina. Entonces todos los tramitos, todos los pedacitos, que aquí había uno, bueno, este se va a transformar como en tres. Y esos tres yo los voy metiendo así a poquito, unos chiquititos, y después el otro que es más ancho, después el otro que es más ancho, y al final voy a terminar con uno que cubra todo. ¿Ya? Pero voy a partir igual que un pastelito, igual que una lasaña. Uno más chiquitito, uno más grande. Y separados para que quede flexible. Separo más. Si tú me dices, oye, es que yo quiero ponerlo así, bueno, hágalo con lo que quiera, pero esto, cuando tú lo haces así, generalmente Para llevar más fitness. no, cuesta que tome la forma, cuesta que se amolde a la forma, ¿ya? Porque es más tieso, es más duro. ¿Y qué te puede generar esto? Que si no se amolda a la forma, te queda aire. Les voy a mostrar lo que pasa ahí con un trabajo. ¿Ah? Correcto, te quedó aire. ¿Por qué? Porque tú no lo separaste, no tuviste la precaución de ir poniendo láminas delgaditas. ¿Ya? Para 100 ml de peróxido, 40 gotitas. Para ahorrar combinado. 1, 2, 3, 40 gotitas. Bueno, perdón, se sugiere que primero pongas el cobalto, las 3 gotitas de cobalto y después las 40 gotitas de peróxido. Pum, listo. Lo revuelves un poquito y te quedó listo catalizado esto. Si tú te quedas pajaroneando, sabes que me llamaban por teléfono, se te secó la cuestión, chuta, no lo alcancé a usar. Se te secó y quedó como un palo. ¿Ya? Por eso también esto tiene un cierto tiempo de uso para que esto no se transforme en esto. Esto es eso. Y ya está endurecido. Ahora creo que Es muy claro yo le pongo diluyente a las brochas para que no queden duras como palo, pero esta igual está dura como palo porque se le puso diluyente después. ¿Okay? Se anduvo reblandeciendo un poco, pero no al 100%. ¿Ya? El diluyente lo limpia. Ya, listo. Catalicé mi resina. Miren acá, catalicé mi resina. Preparo un recipiente, o por último un recipiente. Le pongo un poquito de resina acá. El parche que yo tengo que ponerle un soporte por detrás para que lo que yo agregue no se me caiga. Le estoy mostrando la teoría. A ver si alcanzamos, podemos hacer un trabajo. Como yo voy a aplicar la resina acá, yo tengo que poner un parchecito acá porque si no se va a empezar a ir para adentro. Se me va a caer. Va a motear porque eso ya está líquido. No sé qué es lo que hago yo. Parcho acá, tapo acá. Llega adentro. Tapo ahí. En el fondo, evito que el producto se vaya por el hoyito para abajo, se caiga. Y una vez que tengo esto, le pongo un poquito de resina y humecto este con resina, y pongo la primera capita. Ahí se moja con la Se moja, mojadito, se pone
resina, un poquito de resina y este ya humectado, con resina se pone humectado. ¿Ya? Humectado. ¿Qué se sugiere? Truco, para todo el truco. ¿Eso hay que calentarlo o así? No, sin calentar. Todo tiene truco, todas las cosas tienen truco. ¿Qué truco se les puede enseñar a ustedes? Por ejemplo, La misma bol. agarrar una brocha y cortarle los pelos, la mitad, ¡pum! ¿Por qué? Porque así va a quedar más dura. Cuando tú empiezas a empujar la fibra, como va a estar más dura, ya permitir que se empuje y sacar las burbujas. ¿Ya? Porque esto tiene aire. Entonces vas empujando y eso ya está humectado, y ya tiene resina y lo empiezas a empujar. Listo, quedó ahí. Segunda capita, la humectas, tú la pones encima, empiezas a empujar y ahí saca la burbuja. De hecho, cuando hay trabajos más grandes, venden un rodillito. Voy a borrarlo para el choque. Venden un rodillito que es igual a los rodillos para pintar, igual. Pero en vez de tener un, ¿cómo se llama? Un peluche en metálico, listo, un rodillito. Entonces tú le pasas un rollito metálico, y así tú sacas las burbujas de aire. ¿Ya? Entonces tú vas sacando, vas haciendo cada vez más gruesas las laminitas, las humectas, y te vas poniendo angosta, menos angosta, y al final terminas con una más alta. ¿Ya? Les voy a mostrar qué sucede cuando tú no haces eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando esto tiene aire? Que si tú lo golpeas se quiebra. ¿Ya? Porque tiene aire entre medio. Entonces, por eso el ideal es que tú lo vayas haciendo gradualmente, de a poco, para que vayas eliminando las posibles burbujas de aire y no te aparezcan estos globos. ¿Ya? Esto es lo que no se debe hacer. Una pelota. Esto quedó con aire porque no se preocuparon de hacerlo. Llegaron y le tiraron un pum, una malla grande, otra malla grande, y le echaron resina, ensuciaron todo. Este es un trabajo que no es prolijo. Alrededor del tajo es precisamente para que la resina se incruste y se afirme, se agarre. ¿Vieron ¿Vio el hoyito? Ahí está el hoyito. Ahí tiene el hoyito. ¿No es? Y aquí tiene abajo que quedó bastante decente, lo hicieron las chicas, las niñas. Ellos se dedican a trabajar. Una capita delgada, una delgada, separaron para que no quedara tan espeso esto, la fueron humectando, después lo lijaron, le agregaron masilla, lo dejaron impecable. Las chiquillas trabajan chicas harto. Son súper trabajadores, lo dejaron Igual es que impecable. las que están aquí en la mañana. ¿Ya? Entonces, fueron los que hubo burbuja de aire. ¿Por qué? Porque lo hicieron como correspondía. Y ahora estas chicas tienen que sellarlo por atrás. ¿Ya? Pero tú, si quieres terminar esto y dejarlo impecable, le pones un poquito de masilla poliéster, resina poliéster, son compatibles, no van a tener ningún problema, lo lijas y impecable. Entonces, para reparar cualquier tipo de material, o te falta un pedazo y no existe, quieres reparar un termoplástico, un termostable, lo que sea, esto. ¿Ya? Bueno, para superficies más grandes, en lo que es fibra de vidrio, hay pistolas que trabajan con un ovillo de fibra de vidrio y disparan un hilo, ya tipo Spider-Man. Iván, para los trabajos grandes, como por ejemplo hacer un bote, un lanchón, tú ocupas una pistola que tiene un ovillo de fibra de vidrio, un hilo, entre el hilo y la pistola, y tú disparas el hilo igual que el hombre araña, como si estuvieras tirando de la araña, pero es hilo de fibra de vidrio. Y otra pistola que va tirando la resina, entonces, o al mismo tiempo va tirando hilo y resina. ¿Ya? Pero eso ya es para un trabajo a gran escala, como para fabricar lanchas, los otros tipos de plástico. Los elastómeros en el fondo es un caucho. Las cámaras de bicicleta son elastómeros. Esos tienen un mundo aparte y la reparación es tratar de trabajar un parche de bicicleta. Una cámara tú no le pones ni fibra de vidrio, le pones un parche que es muy parecido y muchas veces se ocupa hasta el mismo cámara de bicicleta completamente. Sí. Entonces los elastómeros son muy flexibles, muy blandos, las partes de abajo de los zapatos, elastómeros. Ese producto va con un tinte de color y la terminación, por ejemplo, interior, puede quedar blanco, amarillo, no así tan vasto como esto, con una terminación vistosa.
Y eso.